Bien. Pues les decía que vamos a estudiar la carta a los Romanos. Esta carta, si tuviéramos que definirla en una sola oración, pues sería resumen de la doctrina cristiana. Vamos a ver que realmente es muy completa en cuanto a eso. ¿Qué pasa con los autores, destinatarios, fecha? El autor es el apóstol Pablo, que escribió, en realidad dictó a Tercio esta carta a los cristianos en Roma. Probablemente hizo esto mientras estaba en Corinto en su tercer viaje misionero en el año 57 después de Cristo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20. Vayamos ahí. Hechos capítulo 20, versículo 2 al 3. Dice así: y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia, pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Esto nos cuenta el tercer viaje misionero antes de que Pablo vaya a Jerusalén. Luego tenemos el tema de Romanos, es decir, ¿de qué se trata todo Romanos? Es que en la cruz de Cristo Dios juzga el pecado y al mismo tiempo muestra su misericordia salvadora. Básicamente el tema de Romanos es el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Que en la cruz de Cristo Dios juzga el pecado y al mismo tiempo muestra su misericordia salvadora. Vamos a ir viendo este tema a lo largo de nuestras 3 sesiones, a lo largo de todos los capítulos de Romanos, pero es importante que tengamos siempre en cuenta que el tema de Pablo y la razón, o más bien la razón del escribir todo este compendio de doctrina cristiana, es exponer el Evangelio. Es la exposición más sistemática que tiene Pablo del Evangelio. ¿Pero por qué está escribiendo esto? ¿Cuál es el propósito de escribir esto? Pablo escribió Romanos para unir a los cristianos judíos y gentiles en Roma en el Evangelio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, resulta ser que por ahí del 49 después de Cristo, el emperador echó a todos los judíos de Roma. Entonces, esto provocó que la iglesia en Roma mucho tiempo, por más de 5 años, estuviera sin judíos, solamente gentiles. Entonces, para cuando los judíos vuelven, por ahí del 54, ¿verdad? Que muere el emperador y se borra el edicto, los gentiles ya eran los cristianos, vamos a decir, prominentes o sí, preponderantes ahí en la iglesia de Roma. De tal forma que Pablo, de alguna forma, vamos a ver que trata de abarcar o de armonizar los temas con qué pasa con los judíos, qué pasa con los gentiles, ahora que estamos en el nuevo pacto, en Cristo. Pablo también quería que la iglesia de Roma se convirtiera en la base de operaciones desde la cual pudiera proclamar el evangelio en España. Vamos a leer esto en el capítulo 15, versículo 22. Dice: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Entonces, este es también uno de los propósitos de Pablo. Vamos a decir que tener un primer contacto con una iglesia que él no había fundado. El apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma, sin embargo quería que se convirtiera en su nueva base de operaciones para proclamar el evangelio en España, donde no había predicado. Pablo tenía un fuerte deseo de proclamar el evangelio en todo el mundo, y entonces él creía que ya había edificado las suficientes iglesias como para que el evangelio se extendiera en esa región del mundo donde ahora estaba. Y el objetivo final del evangelio es la gloria de Dios. Eso también lo deja claro en el capítulo 11, versículo 33. Vamos a leer Romanos 11, 33. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar?
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, otro de los propósitos, ¿verdad? Es que Pablo anhelaba que los gentiles se convirtieran en cristianos obedientes por causa del nombre de Cristo. Capítulo 1, versículo 5 dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entonces, habiendo dicho esto, vamos ahora a Nueva Versión Internacional. Cuando yo tenga que hacer algún apunte sobre la versión que considere que la traducción debería ser diferente, yo haré el apunte. Alguna diferencia con el texto que ustedes tienen en sus Biblias importante, también le haré saber el por qué se traduce en la Nueva Versión Internacional así. Mientras tanto, recuerden que la Nueva Versión Internacional es una traducción dinámica. Quiere decir que no nos traduce palabra por palabra, lo que hace es el sentido original de la palabra en su contexto nos lo da, sin que nosotros lo tengamos que sacar por nuestra cuenta. Vamos a decir que nos ahorra un paso, por así decirlo. Bueno, el capítulo 1 comienza, vamos a dividirlo en 3 partes, al menos estos 17 primeros versículos del capítulo 1. Del capítulo 1 del versículo 1 al 7, todo esto. Todo esto lo tenemos como un prefacio, como una salutación, y es la salutación más grande de todo el Nuevo Testamento. Notemos que aquí primero se nos dice quién lo escribe. ¿Lo escribe quién? Pablo. ¿Y cómo se define Pablo? Siervo de Cristo Jesús. Y notemos aquí algo. Esta palabra significa esclavo, es siervo, doulos en griego. Pablo se considera un esclavo de Cristo Jesús, de Jesús el Mesías, de aquel que trae salvación, ¿cierto? Eso significa el nombre de Jesús, llamado a ser apóstol. Es decir, que como dice, vamos un momento a Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué significa que sea llamado a ser apóstol? Pablo lo explica en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, que Pablo no se autonombraba apóstol, ¿verdad? No había encomendado ningún hombre, había sido llamado de manera divina. Había sido llamado por el Jesús resucitado en el camino a Damasco. Ahora notemos que este título, este oficio, apóstol, le da la suficiente autoridad para escribir la doctrina que va a escribir. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo no había fundado la iglesia de Roma. Para los romanos, Pablo era un completo casi desconocido. Habían escuchado algunas cosas seguramente de él, era seguramente muy famoso en el círculo cristiano, pero ellos nunca lo habían visto porque no había fundado esa iglesia. La iglesia de Roma muy probablemente fue fundada por algunos prosélitos que habían escuchado el Evangelio en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso ya lo estudiamos en la serie de Hechos. Entonces, este Pablo, quien se define como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, ha sido, ¿qué cosa? Ha sido apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y esta palabra apartado es más o menos la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando algo es consagrado al Señor o cuando algo es, sí, apartado. Eso significa consagrar. Para anunciar. ¿Para qué fue apartado? Para anunciar. ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Y este Evangelio de quién es? Este Evangelio es de Dios. No es de hombre alguno, es el Evangelio, las buenas noticias de Dios, que definiremos más adelante qué son esas buenas noticias. Sin embargo, ahora, fíjense que todo esto, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, es algo que escasea en nuestros días. Hay muchos siervos de Dios que quieren ser llamados apóstoles, pero los apóstoles de Dios se autodenominaban siervos. Y hoy en día nosotros debemos tener el mismo corazón, vamos a verlo más adelante,
evangelístico que Pablo. Hemos sido apartados para anunciar el evangelio de Dios. Hemos sido, más específicamente, lo vamos a ver, apartados para vivir el evangelio de Dios y posteriormente anunciarlo. Y este evangelio de Dios tiene es la promesa, es el cumplimiento de la promesa de Dios, que por medio, versículo 2, de sus profetas ya había quien Dios prometido, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Es decir, este evangelio que predicaba Pablo no era algo nuevo. Este evangelio había sido prometido desde el Antiguo Testamento y el cumplimiento está en Jesucristo. Y nos lo dice el versículo 3. Este evangelio que fue anunciado por medio de las Sagradas Escrituras habla de quién, de su Hijo, ¿quién? Cristo Jesús, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Esto le da, recordemos, el título de rey de Israel. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Este es, ¿qué? Jesucristo, nuestro Señor. No solamente tiene la naturaleza humana, no solamente tiene la naturaleza divina, las implicaciones de eso es que es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. ¿Qué implicaciones tiene que Jesucristo sea nuestro Señor? Versículo 5, ¿por medio de qué? Por medio de Jesucristo y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Recibimos, de nuevo, tiene las mismas implicaciones que ser llamado, que ser apartado. Pablo había recibido el don apostólico, la gracia y el apostolado, como dice el original, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Y esta palabra es muy interesante, o esta frase más bien, obedecer a la fe. ¿Qué significa obedecer a la fe? ¿Significa entonces que nosotros cuando creemos estamos obedeciendo? ¿O significa que la obediencia viene después de la fe? Bueno, realmente es un poco de ambas. La obediencia y la fe son dos caras de la misma moneda. Distintas, pero al final dos caras de la misma moneda. La salvación no empieza, no termina el día que nosotros creemos en Jesucristo. Ahí empieza. Y después, constantemente, la vida cristiana, el evangelio, se vive por medio de la obediencia a la fe que nosotros confesamos. Y esa fe que nosotros confesamos es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si hasta este momento pensábamos que nuestra salvación consistía nada más en creer en Jesucristo, sí, por supuesto, pero ese creer es activo, dura para toda la vida. No solamente es un punto en el tiempo, es desde que creemos hasta que el Señor nos llame a su presencia y mientras tanto nosotros obedecemos. Versículo 6, entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes, ¿quién? Jesucristo ha llamado. Ha llamado. Pablo es llamado a ser apóstol y el mismo llamamiento divino, el mismo Jesucristo que se le aparece en Damasco y lo llama para predicar, para anunciar el evangelio de Dios, es el mismo Jesucristo que a nosotros nos ha llamado por medio de su evangelio para ser hijos de Dios, por medio de la fe en él. Después de esta gran salutación y de este resumen de doctrina donde Pablo les deja claro, hermanos, yo predico el mismo evangelio que ustedes, que aunque no me conocen, este es el evangelio que yo predico. Versículo 7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios. Vean cómo definen a los creyentes. Nosotros somos amados de Dios, no nada más los que están en Roma, nosotros también. Y qué bonito suena eso, ser amado de Dios, pero también, así como los de Roma, hemos sido llamados, otra vez nótese, llamados a ser santos. El llamamiento no nada más es a ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios implica, ser llamado implica ser santo. Y el deseo de Pablo, como siempre, es la salutación, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Habiendo terminado este prefacio, esta salutación, vamos con la acción de gracias y el propósito por el cual escribe esta carta. Esto abarca desde los versículos 8 hasta el 15.
Pablo empieza en primer lugar: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Una traducción un poco mejor sería: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Se habla de su fe. Entonces, esto quiere decir que seguramente la fe de los romanos era popular. El evangelio había llegado hasta Roma. Esto no necesariamente implica que sean unos creyentes, ¿verdad?, fuertes en Cristo. A lo mejor muy probablemente tenían sus problemas. No es una iglesia perfecta, pero como Pablo no los conoce, tampoco es como que pueda corregir gran cosa ni enviarles, ¿verdad?, alguna especie de exhortación abundante como la hizo con los corintios. Sin embargo, dice versículo 9: Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre, esto nos debe irritar, hermanos, siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. ¿Por qué dice esto, Pablo? Versículo 11: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, versículo 12, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Pablo aquí no se las da de grande en una iglesia que no conoce. Él, con toda humildad, les dice: bueno, vamos a edificarnos unos a otros ahora que vaya. Versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Versículo 14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Es decir, básicamente aquí esto quiere decir griegos y bárbaros, sean griegos o bárbaros. Eso quiere decir. Y la connotación es que sean cultos o incultos. Los griegos eran famosos por ser cultos, los bárbaros era una frase para decir que alguien era inculto. Instruidos o ignorantes. Entonces, básicamente está en deuda con todo el mundo porque versículo 15... De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces Pablo lo consideraba como una deuda y un gran anhelo el qué cosa: predicar el evangelio. Y también lo va a hacer con los romanos. Entonces este es el propósito, la acción de gracias y el propósito que Pablo da a los romanos. Versículos 8 al 15. Y ahora entramos al tema de la carta. Versículos 16 y 17. Aquí dice a la verdad, pero el original dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Y vamos a desglosar, ¿verdad?, desenmarañar toda estas verdades tan fabulosas que están aquí. Empecemos por a la verdad. A la verdad dijimos que lo podríamos quitar porque en el original y en sus Biblias está porque no me avergüenzo del evangelio. Esa es una mejor traducción. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y ese por qué implica que está explicando algo, que está dando el porqué de algo. Entonces, notemos el contexto inmediato. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes, es decir, estoy en deuda con el que sea, porque quiero predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y la razón de eso es que yo no me avergüenzo del evangelio. Y esta palabra de no me avergüenzo, o esta frase, es una manera de decir que alguien está orgulloso. En el original eso significa, no me avergüenzo significa estoy orgulloso del evangelio. No me avergüenzo de él, estoy, al contrario, orgulloso. Estoy orgulloso del evangelio, de las buenas noticias. Ese es el tema, dijimos, de toda la carta, de todos los romanos, el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? En que Jesucristo murió en una cruz y ahí se manifestó tanto la justicia como la misericordia para salvación de todos los que crean en esa obra expiatoria hecha por el Hijo. Ese es el evangelio, las buenas noticias de que ahora hay salvación. ¿Por qué no se avergüenza? ¿Por qué está orgulloso del evangelio? ¿Por qué está en deuda y tiene la necesidad de predicar a todo el mundo?
porque es poder de Dios para la salvación. Es poder de Dios. Esta palabra poder viene del griego, donde sacamos la palabra dinamita. Entonces, piensen que es la dinamita de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, si el evangelio es poder de Dios, no hay razón para avergonzarse de él. Cada vez que nosotros anunciamos el evangelio, va cargado con el poder, valga la redundancia, omnipotente de Dios, con la mano omnipotente de Dios. ¿Y qué propósito tiene ese mensaje? Para la salvación. Y esta salvación no nada más es, insisto, la salvación en un punto en el tiempo. Pablo ocupa la palabra salvación, y casi toda la Biblia ocupa la palabra salvación para una salvación futura, para una salvación escatológica, para salvarlos del juicio justo de Dios en contra del pecado. Entonces, Pablo dice, estoy orgulloso de las buenas noticias de salvación, porque estas buenas noticias de que Cristo murió por nosotros son poder de Dios. Es el medio que Dios ha escogido, efectivo, suficiente para salvarlos de la ira a todos los que creen. Y notemos aquí todos. Por eso tanto énfasis en sean cultos, incultos, instruidos, ignorantes, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a repetir. Todos. Judíos primeramente, pero también los griegos. Todos. ¿Todos? No, todos los que creen. Los que creen. Y creer no nada más es un punto en el tiempo. Este creer está en presente, lo cual indica que es una fe continua. Una fe que no es pasada, yo he creído, no, es estoy creyendo. Yo creo en Jesucristo, no nada más una vez creí. Y a través de la fe nosotros podemos tener salvación. Nótese que aquí el medio de la salvación es creer en el evangelio, el poder de Dios. Bien. A los judíos, por supuesto, pero también de los gentiles, también de los griegos, también del que no es parte del pueblo de Israel. De hecho, dice, y aquí la palabra de hecho también, una mejor traducción sería porque, insisto, es la misma conjunción, porque en el evangelio, que ya hemos definido, se revela, es manifiesta la justicia que proviene de Dios. Una traducción mejor sería la justicia de Dios, pero la implicación es la justicia que proviene de Dios. Dios da esa justicia. Es lo que conocemos como justificación, la imputación. Cuando Dios declara a alguien que tiene fe como justo, ¿de acuerdo? Entonces, la cual es por fe de principio a fin. Entonces veíamos versículo 17, dice de hecho, esta palabra decía yo, de hecho, el original dice porque, entonces es una conjunción del anterior. Es decir, es por fe para todo el que cree, porque en el evangelio, en las buenas noticias, se revela, es manifiesta la justicia que proviene de Dios. Y decía yo que una traducción mejor sería justicia de Dios. Pero se agrega el proviene de Dios en esta versión porque se habla de la justificación. Es lo que quiere decir. La justicia de Dios es en realidad justicia que proviene de Dios. Y esto le conocemos como justificación, lo hemos visto los martes. La justificación es el acto o la declaración que Dios hace en un pecador y lo declara justo por los méritos de Cristo, dado que ese pecador ha creído en la obra del Hijo. Y esta fe, la cual es por fe, perdón, esta salvación, esta justicia es por fe de principio a fin. La traducción más ideal, más literal, es se revela por fe y para fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero por fe y para fe tiene la implicación de que sea por fe de principio a fin, es decir, no hay lugar para las obras desde que yo creí y conservo mi salvación por las obras. No, quiere decir que yo creí y la salvación se preserva por la fe. La salvación está segura porque nosotros hemos creído en el que nos sostiene. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Una mejor traducción sería más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Y esta es una
cita del Antiguo Testamento, más concretamente de Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe. Y esto quiere decir que aquel que es justificado y vivificado, es decir, pasado de muerte a vida por medio de la fe. Ninguna obra aquí. Habiendo declarado el tema de la carta, pasamos al corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Ese es el gran tema. Y nosotros vamos a ver del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 25. Nosotros hoy solamente vamos a ver hasta el capítulo 3, versículo 20. En estos capítulos, del 1 al 3:20, se nos habla del reinado universal del pecado. ¿Qué es este reinado universal del pecado? Todos han pecado. Dice, ciertamente, es seguro, la ira de Dios, esta ira de Dios no es un capricho, no es como cuando los dioses paganos se enojan porque de repente no les gustó la canción que les tocaron, o no es como nosotros que nos pegan y me la devuelven más grande. No, la ira de Dios es la respuesta justa que Él tiene respecto al pecado. Y dice que viene revelándose, tiene un sentido activo. No es que se va a revelar, es que ya se está revelando desde el pasado, desde el cielo, es decir, desde el trono, desde la majestad de las alturas. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y esta palabra obstruyen es estorbar, es impedir. ¿Qué cosa? La verdad. Me explico, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es qué cosa evidente para ellos, para quienes, para los hombres, para los seres humanos. Pues el mismo quien Dios se lo ha ¿qué? Revelado. Hemos visto que esto se llama revelación general, cuando Dios manifiesta desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina. Y dice que esto se percibe claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, nadie puede decir Dios no existe, a mí nadie me dijo que Dios existía, y entonces, bueno, yo soy libre de juicio, soy libre de la ira de Dios. No, a pesar de haber conocido a Dios, y esto se implica, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué pasó entonces? Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Su necio corazón fue entenebrecido, ¿cierto? Versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y nótese aquí la gran tragedia, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Vayamos un momento al Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. Esta es una advertencia al pueblo de Israel en contra de la idolatría. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Estos hombres hicieron exactamente lo que Dios había mandado que no hicieran. Salmo 106, versículo 20. Salmo 106, 20. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Así de trágico, así de ilógico, así de necio es ahora el razonamiento de estos hombres. Por eso, dice, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Por eso. ¿Por qué? Porque cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios y entonces Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. ¿Qué significa? Esto no significa... Imagínense que el hombre está en un barquito y entonces está una corriente, ¿verdad?, que lo va a llevar a un precipicio, la corriente de un río que lo va a llevar a un precipicio y ahí está el barquito y Dios está deteniéndolo. Esta frase no significa que Dios soltó ese barquito y entonces se fue, ¿verdad?, ahí a la condenación. No, eso no significa. Cuando dice que los entregó,
tiene la implicación de que Dios empujó ese barco hacia el precipicio. Los entregó a los malos deseos de sus corazones. La respuesta de Dios a los hombres que le dan la espalda es entregarlos a sus propios pecados y a su propia oscuridad, que conducen a la impureza sexual. La idolatría conduce a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. De nuevo notamos el verbo aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios no es la palabra de Dios, porque estamos hablando de revelación general. La verdad de Dios es la verdad de que Dios existe, por la mentira, adorando y sirviendo, aquí dice, a los seres creados antes que el Creador, quien es, deja claro Pablo, quién es este Creador, quien es bendito por siempre, a diferencia de los otros. Amén. Por tanto, Dios los entregó. Nótese aquí, cambiaron, Dios los entregó. Y en el anterior, cambiaron y Dios los entregó. Entonces, tenemos por segunda vez que cambiaron y Dios los entregó a pasiones vergonzosas y cambiaron el afecto natural de hombres con mujeres. Y ahora fueron mujeres con mujeres, hombres con hombres. En sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Una traducción mejor de esto sería, el griego hay un juego de palabras, pero aquí dice, además como estimaron que no valía la pena tomar, además como no aceptaron tomar en cuenta el conocimiento de Dios, no aceptaron a Dios, Él a su vez los entregó a cosas, aquí dice a lo que no debían hacer, pero el original dice a cosas reprobables, a cosas que no son aceptables. Entonces, no aceptaron a Dios, Dios los entregó a cosas que no eran aceptables. Reprobaron a Dios, Dios los entregó a cosas reprobables. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, y esto es de nuevo certeza, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es decir, no nada más ellos van corriendo al cielo, sino que agarran a la mano del otro y dicen, ven, vámonos al infierno juntos, no hagamos caso a Dios. Y esta lista de pecados y esta lista de perversiones que está aquí en este capítulo 1 es el reflejo perfecto de nuestra sociedad: idolatría, inmoralidad sexual y finalmente una corrupción social increíble. Y este es el espejo de nuestra sociedad. Pero Pablo nos sorprende en el capítulo 2. Este es nuestro espejo. Este era el espejo de los judíos. Por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, nótese aquí quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas. Eso está duro. ¿Practicas qué? Las mismas cosas. Las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que, otra vez, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Este es un juicio justo. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dice en el versículo 6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Aquí, de los versículos 6 al 11, hace una especie de quiasmo, hace una especie de acordeón, donde dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Esta es la imparcialidad de Dios. Versículo 7, Él dará vida eterna a los que perseveran en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Entonces vemos aquí, los que hacen bien van a heredar, dice más adelante, gloria, honor y paz, y finalmente la vida. Ya veremos que esto es una hipérbole. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Versículo 9, aquí seguimos con el castigo. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, judíos primeramente y también los gentiles. Es decir, la salvación es, dice aquí, versículo 10,
judíos primeramente y también los gentiles, pero acaba de decir que también el castigo es para los judíos primeramente y a los gentiles. Y vamos a desarrollar eso en los siguientes versos. Y la razón de por qué todos van a sufrir el castigo por cuanto han pecado es porque con Dios no hay favoritismos, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Estos judíos no estaban practicando la ley. Estaban diciendo, estaban proclamándola, pero no la cumplían. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Versículo 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. El evangelio son buenas noticias para el que cree, malas noticias para el incrédulo, porque será juzgado. Y no tendrá méritos con los cuales presentarse ante Dios. Ahora bien, dice Pablo, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que reconoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas en sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios. Estas jactancias eran genuinas, eran justas, porque Dios había entregado su palabra al pueblo de Dios para hacer luz. Pero ellos estaban en completas tinieblas. La circuncisión, dice Pablo, la marca de la ley, tiene valor si observas la ley. Esa es la condición. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. De nada te sirve. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condena a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Esas son las marcas. La que realiza el hombre, no, el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, ¿cómo? Por el espíritu, esto se lo vamos a desarrollar la siguiente semana, lo alaba Dios y no la gente. Entonces, dice Pablo, ¿hay algún beneficio que se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Dice mucho. En primer lugar, tienes la palabra de Dios. Y entonces aquí Pablo comienza a disertar, por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a platicar. Y dice, oye, pero entonces si yo soy judío, ¿eso me exime de la justicia de Dios? Porque si yo peco, entonces Dios está siendo justo. Entonces, ¿por qué me va a juzgar? Y entonces dice, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Verdad? Versículo 6. Y entonces Pablo dice, si tú piensas así, es ridículo. Tienes bien merecida la condenación. No puedes hacer lo malo para que venga lo bueno. Tú tienes que obrar con justicia. La cosa es, versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? Después de toda esta verborrea, ¿acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, dice Pablo. Por supuesto que no. Ya hemos demostrado que tanto los judíos, como lo acabamos de demostrar, como los gentiles que demostramos al principio, están bajo el pecado. Están bajo el pecado. Nótese que aquí no dice, tanto judíos como gentiles pecan. Tanto judíos como gentiles son pecadores. Dice, tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Y este bajo el pecado es un contexto de dominio. Son adictos, por así decirlo, al pecado. Son esclavos del pecado. Así como está escrito, y lo ilustra con el Antiguo Testamento, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. A esta se le conoce como la depravación total.
Nadie busca a Dios. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Esta es una imagen de un juicio donde el acusado no tiene nada más que responder después de las pruebas que están en su contra y entonces queda convicta delante de Dios. Por tanto, dice versículo 20, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley no puede salvar, los mandamientos no pueden salvar, las obras no pueden salvar. Lo que salva es el Evangelio. Veo que nos queda menos de un minuto. Solamente voy a hacer... ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Vamos al capítulo 2, versículo 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Quédense con esta sentencia. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y vamos a sumarle el versículo 11. Porque con Dios no hay favoritismos. Y vamos a sumarle. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y ahora vamos a sumarle el capítulo 3, versículo 9. Notemos que Dios va a juzgar, ¿cierto? Imparcialmente, no hay favoritismos. Y solamente serán, versículo 13, justos los que cumplen la ley. Pero en el versículo 9 del capítulo 3 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como gentiles están bajo el pecado. Y entonces llegamos al versículo 19. Lo que dice la ley es para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto ante Dios. ¿De qué? De que somos culpables. De que somos culpables de transgredir la santa ley de Dios y de ninguna forma vamos a poder cumplir su ley. Por tanto, no vamos a poder ser justos. Por tanto, no vamos a tener salvación. Nadie puede decir que ha cumplido la ley. No hay salvación en la ley. No hay salvación para el que se porte bien. No hay salvación. Y podríamos dejarlo ahí, punto, pero no lo podemos dejar ahí. Versículo 16 del capítulo 1. Esta es la introducción. ¿Por qué Pablo se enfatiza tanto en la corrupción del hombre? En la condenación de Dios hacia el hombre. Porque primero, para que uno valore su salvación, tiene que preguntarse de qué cosa es salvada y si necesita ser salvado. Para que uno pueda vivir una vida que agrada a Dios, tiene que recordar de dónde Dios lo sacó. Estábamos sin rumbo, perdidos. Para que el Evangelio resplandezca, tenemos que primero contemplar las tinieblas que hay alrededor. No somos de ninguna forma buenos. Nuestra salvación no es porque Dios haya visto nada bueno en nosotros, para nada. De ninguna manera, diría Pablo. Pero gracias a Dios, después de ese veredicto de que somos culpables, y ese es nuestro problema es que somos culpables ante un Dios santo y hemos sido declarados culpables a la verdad. No me avergüenzo, versículo 16 del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de estudio. Gracias por permitirnos estudiar esta carta, tu hermosa, bendita palabra. Señor, viendo que la fe es una joya tan preciosa a tus ojos, que sin ella nada es aceptable a tu divina majestad. Y nosotros, por nuestra propia naturaleza, no podemos tener este tesoro tan singular, a menos que nos lo des desde lo alto y lo soples en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, porque nosotros mismos, Padre, somos ciegos, ignorantes, necios, y de ninguna manera podemos percibir las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Te rogamos de todo corazón que quites de nosotros toda infidelidad.
que recibimos del viejo Adán y que plantes en nosotros la fe verdadera y la creencia indudable, para que estemos completamente persuadidos de que tú eres el Hijo del Dios viviente, Dios y hombre, nuestro único sacrificio fragante, nuestro único mediador, abogado, intercesor, nuestra única sabiduría, justicia, santificación y redención. Mira con misericordia los pecados que hemos cometido y haz que en la misericordia los sintamos profundamente.